El 31 de marzo se celebra al monje San Clímaco. Él nació en el siglo VI en Antioquía y decidió irse a vivir al monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Ahí se dedicó a escribir y es considerado el más popular de los escritores ascetas o ascéticos de su tiempo debido a su única obra, Escala del Paraíso. Como Escala es clímax en griego, de ahí le vino el apellido de Clímaco. Este libro presenta el crecimiento espiritual como una escalera de 30 peldaños. Cada peldaño es un capítulo que explica las virtudes y los vicios mediante comparaciones o cuentos. Por ejemplo, cuando le pregunta a un cocinero muy servicial cómo hacer para tener esta actitud, el hombre le responde: cuando sirvo a los monjes, me imagino que sirvo al mismo Dios en la persona de sus servidores. El 1 de abril se celebra al mexicano Luis Padilla Gómez. Él nació en Guadalajara el 9 de diciembre de 1899. Ingresó al Seminario Conciliar de México, pero consideró que su vocación era servir como laico, impartiendo clases sin retribución a niños y jóvenes pobres. Fue socio fundador y miembro activo de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Cuando estalló la persecución del Estado contra la Iglesia Católica, se afilió a la Unión Popular para trabajar a través de medios pacíficos en la defensa de la religión. El 1 de abril de 1927, a las 2 de la mañana, fue acordonado su domicilio por un grupo de soldados del Ejército Federal y fue remitido al cuartel Colorado en medio de golpes e insultos. Poco después, fueron aprehendidos otros 4 cristianos. Presintiendo su fin, Luis expresó su deseo de confesarse. Sin embargo, su compañero de apostolado y de prisión, Anacleto González, lo confortó diciendo: no, hermano, ya no es hora de confesarse, sino de pedir perdón y de perdonar. Dios es un Padre y no un juez. Tu misma sangre te purificará. Mientras arrodillado ofrecía su vida a Dios, los verdugos descargaron sus armas contra él. Había cumplido apenas 26 años. El 2 de abril se celebra a San Francisco de Paula. Él nació en un pueblecito llamado Paula en Italia en 1416. Durante su infancia se enfermó gravemente de los ojos y junto con sus padres se encomendó a San Francisco de Asís y obtuvo de Dios la curación. En acción de gracias, cuando cumplió 14 años, peregrinó a la tumba de San Francisco y ahí recibió la inspiración de convertirse en ermitaño. Se retiró a la montaña donde pasó 5 años orando, meditando y alimentándose solamente de agua y hierbas silvestres. Como varios hombres siguieron su ejemplo, fundó una comunidad, la de los hermanos mínimos, en la que puso como norma la cuaresma perpetua, es decir, ayuno y abstinencia constante. Recibió el don de profecía y el de intercesión para obtener milagros y curaciones. Como en aquel tiempo había gobernantes que abusaban de su poder y gastaban el dinero público para enriquecerse o hacer gastos inútiles y conseguir lujos en vez de socorrer a los necesitados, él les recordaba que Cristo dirá el día del juicio: dame cuenta de tu administración. Con sus palabras, logró convertir a Luis XI antes de su muerte. Este quedó tan agradecido que lo nombró director espiritual de su hijo, el futuro Carlos VIII, rey de Francia. Murió el 2 de abril del año 1507. El 3 de abril se celebra a San Ricardo Obispo. Él nació hacia 1197 en Wych, cerca de Worcester, en Inglaterra.
Estudió en las más famosas universidades de Europa, Oxford, París y Bolonia. En 1242, despreciando la cátedra y las riquezas, se ordenó sacerdote y al año, por sus grandes cualidades, fue nombrado obispo de Chichester. Pero como el rey Enrique III quería seguir gobernando a la Iglesia como gobernaba al Estado, envió amenazas contra él y contra los que lo ampararan. Esto hizo que todos le negaran alojamiento, por lo que tuvo que caminar como vagabundo por diversas ciudades hasta que se hizo obispo misionero, recorriendo pueblos y aldeas, predicando a Jesucristo y ayudando a los pobres. Sin embargo, no le faltó valor para presentarse en varias ocasiones ante el rey y echarle en cara sus injusticias. Supo defender con energía los derechos de la Iglesia y de los católicos que eran atacados. Finalmente, ante la amenaza de Roma de que el rey quedaría excomulgado si no reconocía a Ricardo como obispo, el rey lo reconoció. Este santo falleció poco después, en 1253. El 4 de abril se celebra a San Isidoro de Sevilla. Él nació en Sevilla en el año 556. Era el menor de 4 hermanos, de los cuales 3 fueron obispos y otros fueron santos: San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina. Isidoro, arzobispo de Sevilla, fue el obispo más sabio de su tiempo en España. Poseía la mejor biblioteca de la nación. Escribió varios libros, entre los que se puede mencionar las etimologías, que son como el primer diccionario que se hizo en Europa. También escribió la historia de los visigodos y biografías de hombres ilustres. Fue como un puente entre la Edad Antigua y la Edad Media. Su influencia fue grande en toda Europa y especialmente en España. Murió a los 80 años de edad el 4 de abril del año 636. El 5 de abril se celebra a San Vicente Ferrer. Él nació en Valencia, España, en 1350. Ingresó a la comunidad de padres dominicos y llegó a ser profesor de filosofía en la universidad. Con su predicación sencilla y clara, convirtió a muchos musulmanes al cristianismo. Condenaba sin miedo las malas costumbres, causa de tantos males. Invitaba incesantemente a recibir los sacramentos de la confesión y la comunión. Aconsejaba con sabiduría a los matrimonios para que mediante el diálogo resolvieran sus diferencias y evitaran pleitos. Frecuentemente se le suele representar con alas. ¿Por qué? Porque insistía mucho en el tema del juicio final para cada persona. Falleció el 5 de abril de 1419. El 6 de abril se recuerda al profeta Samuel. Él vivió hacia el año 1100 a.C. Su historia se puede encontrar en el Antiguo Testamento, en el primero y segundo libro de Samuel. Era hijo de Elcaná y Ana, pero como su madre era estéril, le hizo a Dios una promesa: si me concedes un hijo varón, te lo ofreceré para que se dedique a servirte. Al año siguiente nació Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Cuando el niño creció, su madre lo llevó a la casa de oración en Silo. Ahí, cierta noche oyó que lo llamaban diciendo: Samuel, Samuel. Él creyó que era el sacerdote quien lo llamaba y corrió a donde estaba él, pero el sacerdote Elí le dijo: yo no te he llamado. Si te vuelven a llamar, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así lo hizo Samuel, y Dios le dijo: los hijos del sacerdote Elí pecaron, pero como su padre no los ha corregido, los voy a castigar. Pocos días después, los filisteos atacaron al pueblo de Israel, y los hijos de Elí con todo el ejército lucharon ferozmente, pero fueron derrotados.
Los filisteos hicieron una gran matanza, asesinaron a los dos hijos de Elí y se robaron el arca de la alianza que contenía las piedras con los 10 mandamientos y otros objetos sagrados. Cuando Elí se enteró que sus hijos estaban muertos, se cayó hacia atrás y se desnucó. Entonces el pueblo eligió a Samuel como sacerdote. Los filisteos devolvieron el arca y hubo paz. En aquel tiempo, el pueblo quería tener un rey. Samuel consultó a Dios y él le dijo que el rey sería Saúl. Samuel lo consagró como rey derramando aceite sagrado sobre su cabeza, pero Saúl comenzó a desobedecer a Dios y Dios le dijo a Samuel: He retirado mi espíritu de Saúl y lo he pasado a un joven llamado David. Ve a Belén para que lo unjas como rey. David era un pastor de ovejas y estaba en el campo cuidando los animales cuando Samuel lo mandó traer y lo ungió con el aceite sagrado. Desde entonces, el Espíritu de Dios estuvo con David. Ya anciano, Samuel reunió a todo el pueblo y les dijo: Los he guiado espiritualmente durante 40 años. Si alguno tiene alguna queja contra mí, dígalo. Si a alguno le he quitado lo suyo o le he hecho algún mal, que lo diga. Y el pueblo le respondió: Ningún mal nos has hecho. A nadie le has quitado nada y nadie tiene la menor queja contra ti. Terminó en forma ejemplar su larga vida. El 7 de abril se celebra a San Juan Bautista de La Salle, fundador de los lasallistas. Él nació en Reims, Francia, en 1651. Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales. Dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de educación, porque antes se enseñaba a cada niño por aparte. La Salle los reunió por grupos para darles clases. Antiguamente se educaba con base en gritos y golpes. La Salle reemplazó el sistema del terror por el método del amor y la convicción, obteniendo maravillosos resultados. Fundó la comunidad de hermanos de las escuelas cristianas, que siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía y en el arte de educar a la juventud. Falleció el 7 de abril de 1619, cuando tenía 68 años. Fue nombrado por el Papa Pío XII patrono de los educadores. El 8 de abril se celebra a San Pompilio, educador y predicador. Él nació en Italia en 1710. Fue llamado el taumaturgo de Nápoles. Taumaturgo es el que consigue milagros, el que obra prodigios. Tenía el don de ver lo que sucedía a muchos kilómetros de distancia y así pudo ayudar a muchos con sus problemas. El 9 de abril se celebra a María Cleofás. Ella fue esposa de Cleofás y una de las santas mujeres que estuvieron presentes en la crucifixión. Se cree que junto a María Magdalena recibió el primer anuncio de la resurrección. Algunos estudiosos afirman que es la hermana de la Virgen María y madre de Santiago el Menor y José. El 10 de enero se celebra a San Gonzalo. Su nombre significa guerrero dispuesto. Él nació en Portugal, hijo de una familia española de la aristocracia. Durante su juventud hizo una larga peregrinación a Roma y Tierra Santa, y a su regreso, después de 14 años, se convirtió en un ermitaño y llevó una vida de penitencia y oración. Murió en el año de 1260. El 11 de abril se celebra a San Estanislao. Él nació en Cracovia, Polonia, en el año 1030. Por su elocuencia y buen ejemplo, fue electo como obispo.
criticó fuertemente las malas costumbres del rey Boleslao y llegó a excomulgarlo, por lo que éste ordenó que lo asesinaran durante la Santa Misa y descuartizaran su cuerpo. Milagrosamente, su cuerpo volvió a unirse en el ataúd. El 12 de abril se celebra al santo mexicano David Uribe Velasco. Él nació en Guerrero el 29 de diciembre de 1889. Fue ordenado sacerdote el 2 de marzo de 1913. Durante la persecución religiosa de la Guerra Cristera, fue apresado y asesinado de un tiro en la nuca. Era el 12 de abril de 1927. El 13 de abril se celebra a San Martín I. Es considerado el último de los papas mártires. Fue encarcelado y enviado por el emperador a Constantinopla por defender que Cristo tiene voluntad divina y voluntad humana, porque es Dios verdadero y hombre verdadero. En Constantinopla fue degradado públicamente y finalmente enviado a Sebastopol con la condena de morir de hambre. Falleció en el año 656. El 14 de enero se celebra a San Félix. Félix significa hombre feliz. Nació en Nola, pequeña ciudad de Italia, a 20 kilómetros de Nápoles. Aunque vivió en el tiempo de las persecuciones romanas contra los cristianos, decidió ser sacerdote y enfrentar el peligro. Sobrevivió a las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano. La comunidad lo eligió como obispo, pero él, por humildad, no aceptó y siguió evangelizando como simple sacerdote. Aunque no fue martirizado, dio testimonio de su fe soportando muchas dificultades. Murió el 14 de enero del año 260. El 15 de abril se celebra a San José Benito Labre. Él nació en Francia en una humilde familia de campesinos. Deseoso de vivir la vida monacal, solicitó el ingreso a la Cartuja y a la orden cisterciense, pero, como fue rechazado, decidió convertirse en predicador peregrino, misión que realizó en las calles de Roma, ayudado por el Nuevo Testamento, la imitación de Cristo y el breviario que rezaba todos los días. Pasaba las noches en las ruinas del Coliseo, ayunaba frecuentemente y compartía el alimento con los más pobres. Falleció a los 35 años el 16 de abril de 1783. El 16 de abril se celebra a Santa Bernardita Subirú. Nació en Lourdes en 1844 en el seno de una familia muy pobre y fue bautizada con el nombre de Bernarda. Sufrió la enfermedad de cólera a muy temprana edad, por lo que tuvo una precaria salud y desde los 10 años tuvo el asma que la acompañó hasta su muerte. Cuando era una quinceañera, desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio de 1859, gozó de las apariciones de la Virgen María, quien le pidió el rezo del rosario, la oración y la penitencia por la conversión de los pecadores, la solidaridad hacia los más necesitados, el ofrecimiento de las enfermedades y la comunión con la Iglesia, especialmente a través de los sacramentos. Después de las apariciones, ingresó a un convento donde falleció. Su fiesta universal es el 16 de abril, pero en Francia la celebran el 18 de febrero, día de su fallecimiento. Su cuerpo se conserva incorrupto en el convento de Nevers en Francia. El 17 de abril se recuerda a Catherine Tekakwitha. Ella es la primera indígena de Norteamérica canonizada y conocida como el lirio de los Mohawks. Nació en Osermenon, estado de Nueva York, en 1656. Su padre pertenecía a la tribu Mohawk de la cual era jefe y su madre a la Algonquin. Lamentablemente, desde muy joven, una epidemia de viruela le desfiguró el rostro y le afectó la vista.
Por el orden en su trabajo le llamaron Tecahwitha, que significa la que pone las cosas en orden. En contra de las creencias de su tribu, pidió a un misionero jesuita el bautismo a los 20 años y recibió el nombre de Kateri, es decir, Catalina, por lo que tuvo que salir huyendo de su tribu y caminar más de 300 kilómetros para llegar a una misión. Consagró su virginidad a Cristo y se dedicó a catequizar a los niños y a ayudar a los enfermos y ancianos. 3 años después de recibir la primera comunión, cuando tenía 24 años, falleció a causa de la tuberculosis. Siempre dio testimonio de heroica paciencia, resignación y alegría en el sufrimiento. Junto a San Francisco de Asís, se le considera patrona de la naturaleza y de la ecología. En los Estados Unidos de Norteamérica se le festeja el 14 de julio. El 18 de abril se celebra a San Perfecto. Nació en Córdoba, pero no se conoce la fecha. Lo que se sabe es que fue durante la etapa del Califato Omeya. Fue hijo de cristianos y se ordenó sacerdote en la iglesia de San Acistlo. Lamentablemente, en abril del año 850, le tocó vivir enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, y por defender su fe, fue degollado a orillas del Guadalquivir. Su cuerpo fue enterrado en su iglesia, pero en 1124 se trasladó a la iglesia de San Pedro. El 19 de abril se celebra al Papa León IX. Él nació en Alsacia en el año 1002 y se llamó Brunón de Dagburg. Fue canónigo y a los 24 años ya era obispo. Fue electo como pontífice en 1049 con el beneplácito del emperador Enrique III. Promovió la reforma de la abadía de Cluny y combatió la simonía, es decir, la compra de cargos religiosos. Durante su pontificado tuvo inicio el Cisma de Occidente. Falleció en Roma en el año 1054. El 20 de abril se celebra a Santa Inés de Montepulciano. Ella nació en Montepulciano, Italia, en 1268 y fue una de las figuras más brillantes de la Orden de Santo Domingo. Fue una religiosa ejemplar. Murió a los 49 años en abril de 1317 y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. El 21 de abril se celebra a San Anselmo. Anselmo significa Dios es mi defensa. Él nació en Aosta, Italia, en el año 1033. Deseando tomar el hábito benedictino que su padre le tenía prohibido, se hizo monje en Francia y llegó a ser el superior de su comunidad. Fue arzobispo de Canterbury y supo mediar con caridad y sabiduría entre el poder del rey de Inglaterra y los derechos de la Iglesia. Escribió 2 libros muy famosos, el Monologio y el Prosologio. Sus escritos han sido citados por todos los maestros de teología. Fue el precursor de Santo Tomás de Aquino, que unió las 2 grandes ciencias, la filosofía y la teología. Anselmo murió en Canterbury el 21 de abril del año 1109. El 22 de abril se celebra al Papa Cayo. Él nació en Dalmacia en el siglo III y se trasladó a Roma, donde fue electo pontífice en el año 283. Se le recuerda porque confirmó los órdenes de la jerarquía eclesiástica. Durante su pontificado se padeció la terrible persecución de Diocleciano, pero él falleció de muerte natural en el año 295. El 23 de abril se celebra a San Jorge. Jorge significa el agricultor. Él nació en Palestina y era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de Oriente se encontró con que toda una población estaba siendo esclava de la idolatría.
nadie se atrevía a atacar este mal hasta que él lo hizo con su predicación. Por esta razón, sus imágenes están llenas de símbolos. En ellas se representa a la idolatría vencida como un dragón o caimán, mientras que la fe del pueblo, que estaba en peligro, es representada como una doncella amenazada por el monstruo. A San Jorge se le representa como defensor de la fe, montado en un caballo y con una gran espada o lanza, la espada de la palabra de Dios. Su armadura es el signo de su fe. El 24 de abril se celebra a San Fidel. Él nació en Sigmaringen, Alemania, en 1578 y se llamó Marcos Roy. Estudió leyes y fue abogado de los pobres hasta que entró en la Orden de los Frailes Capuchinos de Friburgo. Ahí cambió su nombre por Fidel. El Papa Gregorio XV sabía que era un gran predicador y en 1622 lo envió a Retzia para contrarrestar las ideas protestantes. Antes de partir, este santo dijo: «Voy a predicar a los herejes y sé con certeza que no volveré aquí vivo». Al llegar a su destino, fue atacado brutalmente por los herejes y lamentablemente falleció. El 25 de abril se celebra a San Marcos Evangelista. Es conocido también como Juan Marcos. De origen judío de la tribu de Leví, pertenecía a una de las primeras familias cristianas de Jerusalén. Su casa era centro de reunión de los apóstoles y de los primeros cristianos. Probablemente en ella celebró Cristo la última cena. Su evangelio recoge la predicación del apóstol San Pedro y es el más breve de los 4. A diferencia de San Mateo, que presenta a Jesús como el Mesías, San Marcos enfatiza en la servidumbre del Señor. Predicó en Alejandría, Egipto, donde fue el primer obispo. Ahí fue martirizado y arrastrado por las calles. Se le representa acompañado de un león. Sus restos fueron llevados desde Egipto hasta Venecia, donde se levanta la famosa Catedral de San Marcos. El 26 de abril se celebra a San Marcelino. Su nombre es diminuto de Marcelo, a la vez diminuto de Marcos, de origen latino que significa sagrado para el dios Marte o nacido en marzo. Siempre se distinguió por su esmero y caridad. Fue el sucesor del Papa Cayo y fue pontífice del año 296 al año 304, año en que falleció a causa de las persecuciones decretadas por el emperador Diocleciano. No se sabe si falleció en la cárcel por las torturas recibidas o si fue decapitado. El 27 de abril se celebra a Santa Cita. Ella nació en Monsagrati en 1218. Por la pobreza de su familia, fue enviada desde los 12 años a servir a la familia Fatinelli, donde permaneció hasta su muerte. Ahí ofreció siempre su servicio con amabilidad, por lo que se ganó el cariño de la familia, pero la envidia y maltrato de los demás compañeros, a los que siempre devolvió bien por mal. Falleció en 1278 y nos enseña que la santidad se puede conseguir en el servicio de cada día. Es la patrona de quienes se dedican al aseo en las casas y también a quien se le pide para conseguir a alguien que ayude en casa. El 28 de febrero se celebra a San Román. Él nació en Francia en el siglo V. Con un libro sobre ermitaños, algunas semillas y unos cuantos utensilios, Román encontró un lugar apartado para construir su monasterio. Después envió por su hermano San Lupencio, a quien siguieron varios discípulos. Juntos construyeron un monasterio en Condal-Loecón y un convento para mujeres en Beaune. Román es considerado patrono de los dementes,
porque curó a dos en una peregrinación a Valais. El 29 de abril se celebra a Santa Catalina de Siena. Ella nació en Siena, Italia, en 1347 y se llamó Catalina Benincasa. Fue una dominica terciaria que ayudó a que los papas, que habían dejado Roma para irse a vivir al Palacio de Aviñón en Francia, regresaran nuevamente a Roma. De esta manera, con su ayuda, el Papa Gregorio XI pudo regresar a la sede de San Pedro. Su cuerpo se encuentra en Roma, donde murió en 1380. El 30 de abril se celebra a San Pío V. Su nombre era Antonio Ghisleri y nació en Bosco, ducado de Milán, en 1504. Cuando tenía 14 años, ingresó a la orden de los dominicos y tomó el nombre de Michel. Se ordenó sacerdote en Génova en 1528 y predicó 16 años en Pavía. Por su defensa contra las herejías y defensa del papado, fue nombrado obispo y en 1566 electo como sumo pontífice. Le tocó poner en práctica las directrices del reciente Concilio de Trento, que intentaba detener la influencia de la Reforma protestante, dando inicio así a la Contrarreforma o Reforma católica. Este papa instituyó la fiesta de Santa María de la Victoria, antecedente de la fiesta de la Virgen del Rosario. Algo por lo que se le criticó fue que encargó al pintor Daniele da Volterra que vistiera las imágenes que Miguel Ángel había pintado desnudas en la Capilla Sixtina.